primer bloque temático es sobre las fuentes normativas primarias de la actividad congresual y quiero darle la palabra a la honorable magistrada Ana Isabel Bonilla, que nos va a tratar el tema la Constitución como norma en el marco de las funciones congresuales. Magistrada. Dar las gracias a la FINJUS por permitir este intercambio. Yo no sé si estoy aquí como jueza del Tribunal Constitucional, pero yo me siento que estoy aquí como una exdiputada, que comparto con ustedes las expectativas que sienten, el temorcito que tienen. Y les adelanto que yo viví por 4 veces la toma de posesión como legisladora y ustedes verán que esa es una ceremonia solemne, que uno se pone nervioso, y de iniciar esas funciones uno tiene muchas expectativas, muchas esperanzas, muchos planes, que en el transcurrir de la función unas se convierten en satisfacción profunda y otras en grandes frustraciones. Como todo en la vida, los órganos que convergen la pluralidad pueden ser un altibajo. Y es bueno que se preparen para eso, porque muchas veces cuando uno tiene tantas expectativas, la realidad nunca satisface la imaginación. Así yo creo que no quiero ser abogada del diablo, ¿verdad? Pero yo le abro este paréntesis para que entremos en un nivel de confianza. Yo no me siento ser de la comunidad jurídica para venir a darle una charla magistral teórica, pero le quiero compartir algunas reflexiones que son una mezcla de teoría y de cuestiones prácticas que yo quiero compartir con ustedes. No sin antes pedir a Servio Tulio que me permita una payola. Yo fui legisladora por 2 provincias. La provincia en la que nací, en un hermoso pueblito, se llama Río San Juan. Por eso quiero saludar a los legisladores de mi provincia natal, María Trinidad Sánchez, y saludar con mucho amor a los legisladores de mi provincia adoptiva, que me declaró 2 veces hija adoptiva, Santiago de los Caballeros y sus damas, en la persona del senador Estrella, Eduardo. La Constitución como norma fundamental, yo quiero comenzar diciendo que el doctor, el maestro Lucio Pegoraro, que es un eminente jurista italiano, que a mí me encanta porque es muy práctico, es catedrático público del Derecho Comparado en la Universidad de Bolonia. Él ha expresado que cada ordenamiento estatal debe tener una constitución y que si bien en la perspectiva occidental las constituciones son el producto del constitucionalismo de matriz liberal, existen estados cuya forma es solo de apariencia, o sea, estado, entre comillas, y aún así pueden tener una verdadera constitución. También se da el caso, apunta Pegoraro, de estados con constitución, pero sin constitucionalismo, en lo que la constitución existe formalmente, pero el Estado no ha hecho suyo los principios y valores que ésta pretende expresar, por lo que existen unas grietas que marcan la distancia entre la Constitución formal, la Constitución escrita, y la Constitución material, es decir, entre lo que dice la Constitución y lo que realmente se vive en la realidad. Es decir, las fórmulas y reglas escritas y las fórmulas y reglas vivientes. Es decir,
cuando las ideas que están detrás de las disposiciones normativas aún circulen en la sociedad, en lo cotidiano. No sucede así, porque se tratan de fórmulas vacías. A veces una constitución puede ser preciosa, puede ser ejemplo, pero la población siente que esa constitución no representa la identidad de los principios y valores del pueblo a lo que esa constitución debe regir. El maestro Luchi Pegoraro tiene un test donde él dice que una constitución nacida del constitucionalismo debe tener estos elementos, y ustedes pueden ir chequeando y hacer el test para que midan el nivel de constitucionalismo de nuestro país, a ver cómo vamos. Primero, esa constitución debe afirmar los derechos de los ciudadanos y su primacía en el ordenamiento estatal. La tutela de los derechos también respecto de los poderes públicos por parte de jueces de un orden independiente. O sea, los ciudadanos tienen que tener la garantía de que sus derechos son tutelados judicialmente, pero no por cualquier juez, sino por un juez independiente. Tiene que haber separación de poderes, la previsión de instrumentos y técnicas de limitación al poder político, como ya se ha dicho por parte del Congreso, el control de fiscalización y el instrumento del juicio político. El sometimiento de todos, incluyendo los poderes públicos, a la ley, que es el fundamento de la soberanía. La adopción de decisiones basadas en el principio de mayoría, para que esas decisiones tengan legitimidad. Y esto parece poco importante, pero uno sabe qué hay detrás de esto. La esfera política tiene que ser autónoma de la esfera religiosa. En nuestro caso, el Estado Dominicano es un Estado laico. O sea, hay libertad de religión. Pero no es un secreto para nadie que en los estados latinoamericanos las iglesias tienen una gran cuota de poder y de influencia en muchas decisiones del Estado. Lo digo yo. Un órgano de control de la constitucionalidad de la ley. En la República Dominicana, antes de la Constitución del 2010, la Suprema Corte de Justicia era que tenía el control de la constitucionalidad. Tena, que debe andar por aquí, y Servio Tulio, sabe, y Marcos, que era asesor de la Asamblea Revisora del 2010, sabe que no fue un fly al queche el juego de algunos congresistas para impulsar la creación del Tribunal Constitucional. Porque decíamos que el Tribunal Constitucional venía a ser el ojo mágico por donde íbamos a acechar a todos los demás poderes. Porque la Suprema Corte de Justicia no podía ser juez y parte en un sistema de separación de poderes. Y el Tribunal Constitucional entonces es el órgano extrapoder que sirve de control de la constitucionalidad a todos los poderes. Un órgano que al poder político no le simpatiza mucho, porque se supone que el Tribunal Constitucional también viene a ser un límite al ejercicio discrecional del poder. Dice Pegoraro que el constitucionalismo no se construye por arriba. Una constitución puede ser impuesta, pero no las ideas subyacentes. Es decir, se puede hacer una constitución, mandarla al Congreso, aprobarla, pero los principios y valores que sustentan la Constitución, el concepto integral del Estado que instaura la Constitución, no se impone de la noche a la mañana. Eso es un proceso democrático
de empatía social y política del ciudadano con la Constitución. En sentido parecido, habla doctor Milton Ray Guevara, que tiene un afán, pero un afán desde el Tribunal Constitucional para crear la difusión de la Constitución, de manera que en República Dominicana entre todos podamos crear una cultura constitucional. Una cultura que, según don Milton Ray, lleve a convertir el texto supremo de la Constitución en una Constitución viviente. Y yo pregunto, ¿qué es una Constitución viviente? A mi modo de ver, es una Constitución conocida, que la gente la conozca, amada, defendida, donde el ciudadano esté consciente de cuáles son sus derechos, exija la garantía de esos derechos y que a la vez cumpla con sus valores constitucionales, con sus obligaciones, con sus deberes. Porque nosotros nos gusta tener derechos, pero no queremos tener deberes. Queremos un gobierno que actúe como un catalizador de los derechos sociales en el Estado Social y Democrático de Derecho, pero con que un Estado pobre garantice escuela, acueducto, autopista, si no es con ingresos que se nutren de los impuestos que debemos pagar, y nadie quiere pagar impuestos. Oigan la palabra impuesto. Entonces, a grosso modo son las ideas con las que queríamos comenzar y darle ahora una panorámica del contexto histórico. En el surgimiento de los estados democráticos, la Constitución es el soporte jurídico de la organización del Estado, por lo que podemos decir que la Constitución nace con el Estado, pero el Estado nace con la Constitución. Lo anterior nos lleva entonces a decir cómo nace el Estado con la Constitución con el Estado. ¿Y la Constitución de dónde nace? Del legislador constituyente. Es el legislador el que le da vida a la Constitución. Y la Constitución a su vez entonces le da vida al Estado. De ahí que la historia de la evolución de la Constitución y del Congreso van de la mano, porque a través de la labor legislativa es que se forma el cuerpo jurídico de la nación. No me voy a detener mucho en la historia de la Constitución de 1844, porque ya el doctor Milton Ray Guevara lo presentó en su charla, pero sí nada más le voy a decir dos cosas. Los legisladores de 1844 eran elegidos por voto indirecto, o sea, a través de colegios electorales. No había un voto democrático directo donde la gente votara por el diputado, que en ese caso era el tribunado, o por los miembros del Consejo Conservador, que eran los senadores. Eran elegidos por 6 años y tenían una cosa novedosa que a mí me llama la atención, era que eran renovados por tercio. Y eso hacía que el Congreso siempre se mantuviera con una parte permanente, es como estamos nosotros ahora en el Tribunal Constitucional. Y oigan lo que ganaban, 200 pesos. Ha llovido mucho después de eso. Pero a mí me parece que lo más importante que a juicio para los legisladores podemos extraer de la Constitución del 84 es el antecedente del juicio político. En 1844, el Consejo Conservador, hoy Senado de la República, era el que decretaba la acusación para el presidente de la República y los secretarios de Estado. Y si esa acusación resultaba verdadera, entonces lo destituían de la función. El juicio político en la Constitución de hoy ha evolucionado, pero eso lo va a tocar otro panelista ya expresamente. Es así entonces que en términos reales el legislador ordinario, diputados por la Cámara y senadores por el Senado, son los legisladores ordinarios. Pero también
es el legislador constituyente. No siempre pasa así. De ahí que la Constitución establece los límites de las funciones del Congreso a través de su contenido material. Y la ley, por tanto, no puede contradecirla. La fijación de estos límites no quiere decir que el legislador solo se dedicará a desarrollar los preceptos constitucionales, sino que dispone, por la misma Constitución, una amplia libertad de acción política, como tiene que ser en un órgano que es la expresión de la pluralidad política, porque en el Congreso convergen todas las fuerzas políticas con representación. Esta Constitución le da también al legislador una amplia libertad legislativa en todas las materias. La Constitución establece unos mandatos y el legislador tiene que obedecer esos mandatos, pero a su vez cada uno tiene una iniciativa legislativa en cualquier materia, siempre que se ajuste a los límites que le establece la Constitución. Es decir, ustedes son los depositarios de soberanía porque el pueblo le ha delegado directamente esta soberanía a través del voto popular. Y la ley, entonces, es la representación del pueblo. Por eso el legislador es un funcionario atípico. A uno lo eligen en un sitio, viene a trabajar a la capital, legisla inspirado por su provincia, pero la ley es nacional. Eso es complicado porque entonces la gente no entiende cuál es la labor del legislador. La gente cree, y ustedes lo van a ver, que el legislador tiene que darle la caja para Navidad, la receta, la caja de muertos. ¿Ustedes verán? Y para que no le digan lo que me dijo a mí una señora, que yo le dije, pero que el legislador no está para hacer carretera ni para hacer escuela. El legislador hace una labor de gestión, representa, va donde el funcionario, le pide la escuela, lo dice en el presupuesto, lo ponen, a veces lo aprueban el presupuesto y el gobierno no la hace. Pero la gente cree que es culpa del diputado que no hace nada, que se fue a vivir para la capital, porque los que viven muy lejos no pueden venir todos los días al Congreso. Entonces la gente no te ve y cree que fue que tú los abandonaste. Pero cuando tú propones una ley que directamente a veces no incide tanto en la provincia como sí a nivel nacional, le pueden decir lo que me dijo a mí una señora cuando yo era diputada, pero Isabel, es que yo no como con una ley. Así me dijeron a mí en una ocasión, y yo fui diputada 4 veces, 3 veces por Santiago de los Caballeros y una vez por María Trinidad Sánchez, por mis 2 provincias. En los términos del jurista Manuel Aragón, cuando habla de la máxima indubio pro reo, pro legislatore, tengo que explicarle primero eso. Esa delegación de soberanía que le da la población cuando te vota, y ahora es por voto preferencial, cuando una gente le marca la cara a uno, esos votos no se pagan nunca, porque yo te elegí, yo te marqué la cara. Eso es un compromiso, miren. Yo recibí el otro día, yo ando con Valquiria, en el tribunal, una señora que me enseñó un botón mío, con mi carita. Oigan, ¿de qué año? De 1998. Ella fue donde mí, yo recibo a todo el mundo, porque yo digo que el funcionario tiene que ser accesible. Y ella me dijo, mira Isabel, y me sacó de su cartera, yo voté por ti, yo siempre te apoyé. Bueno, lo que pasó fue que la sentencia que el Tribunal Constitucional votó no eliminó el método de Holmes, la proporcionalidad. Yo no creo que peco, pues ya la sentencia está votada. Yo era la proponente de que elimináramos el método de Holmes, porque yo entiendo que el método de preferencia y el método de Holmes son incompatibles entre sí. ¿Por qué?
Porque el método de Homs es una proporcionalidad partidaria y la preferencia debe ser una preferencia individual, intuito persona sobre el candidato. Ahora, había un debate porque muchos jueces no tienen el pleno conocimiento de esa materia electoral que es muy técnica y muy propia del área política. Como yo venía de la actividad política, yo sí podía explicarle claramente, porque yo también lo había vivido, que a través del sistema de preferencia, tú puedes ser el diputado más votado y no salir electo, porque tu partido no genera la diputación en ese primer cálculo, donde lo que se hace es adjudicar los escaños a través de los votos del partido. Entonces, ¿qué pasa? La preferencia no se aplica en la lista de los candidatos que tercian, sino que la preferencia se aplica al interior del partido que tiene el escaño adjudicado. En algún momento eso tendrá que revisarse, porque algunos dicen que el método de Homs representa a las minorías y que la Constitución tiene una disposición que establece que siempre tiene que haber representación de minorías. Y yo digo que no es verdad. El método de Homs fue creado por el belga Homs como una proporcionalidad para partidos mayoritarios. El Congreso, ustedes lo verán, si hay representación de minoría en el Congreso, es porque ese partido minoritario tuvo que ser electo en una alianza para que poder tener un diputado. Entonces, eso en algún momento se verá, como tendrá que verse también cómo tú tienes un sistema de preferencia y votos sin arrastre para la boleta congresual y se sigue manteniendo el arrastre en el nivel municipal, donde son los funcionarios más cercanos a la población. Pero ya es otro tema. No me cuquen, que entonces yo me voy para otro lado y Sergio Tulio me llama la atención. Entonces, esa delegación de soberanía le confiere a los legisladores legitimidad constitucional. Y como una consecuencia del principio democrático, ustedes se benefician de una presunción denominada indubio pro legislatore. Eso yo lo voy a poner en cibaeño. Eso significa que si el legislador vota una ley, esa ley nace con una presunción de constitucionalidad, porque la hizo el legislador que es depositario de la soberanía que le delegó el pueblo por su voto. Pero no siempre es así. Ahora, ¿qué dice Manuel Aragón? Dice: la máxima indubio pro legislatore significa que el tribunal o el juez solo debe declarar la inconstitucionalidad de la ley cuando su contradicción con la Constitución es clara y manifiesta, de modo que no deje lugar a dudas en favor del legislador. Por lo que quien invoca la inconstitucionalidad debe probarle al juez, o el juez tener la conciencia, que ésta contradice la Constitución. Y entonces así se destruye la presunción de constitucionalidad de esa ley que se impugna. Pero ojo, la máxima pro legislatore no significa que usted tiene carta blanca, usted tiene una licencia y que usted va a hacer la ley que usted quiera, aunque contradiga la Constitución. Porque ¿qué pasa con la máxima pro legislatore? Que también obliga al legislador a que se percate de que su norma corresponde con lo que establece la Constitución. Muchas veces yo se lo exhorto, por eso le pusimos una Constitución en su cosa. Un legislador tiene que andar con su arma de reglamento. El arma de reglamento es la Constitución y el reglamento de la Cámara o del Senado, para que se legisle a conciencia, porque muchas leyes
pueden tener buena intención, pero no están tan bien hechas como para aguantar el examen de constitucionalidad. Y a veces hasta por asuntos técnicos o mala redacción, la ley no es clara. Miren, la ley no tiene que ser, salvo que no sea una ley especializada, una ley orgánica, una ley, un código. Las leyes no tienen que decir tantas cosas, es igual que una sentencia. Mientras más clara es la ley, mientras más diga de manera inequívoca qué persigue y con qué se sanciona, mejor es. Porque la ley debe entenderla todo el ciudadano, no solamente la gente que son abogados. Entonces a veces uno quiere hacer una ley muy ampulosa, muy cosa, y se traduce esa ley a veces en inaplicable. De ahí que los jueces a veces, o frecuentemente, para no tener que expulsar la ley del ordenamiento jurídico y no declararla inconstitucional, lo que apelamos es entonces a las sentencias interpretativas. Mantenemos la ley, pero decimos, a partir de esta sentencia, esta ley solo será constitucional si se lee así. Y entonces el tribunal le da el sentido que interpreta, que la hace conforme con la Constitución. Yo le advierto que ustedes se van a poner bravos con el Tribunal Constitucional muchas veces, porque cuando a los legisladores no les gusta que le anulen la ley. Y a veces dicen, no, porque el Tribunal Constitucional desbarató la ley. El tribunal lo que hizo fue que hizo otra ley. Cuídense del control constitucional y traten de legislar lo mejor que puedan, teniendo siempre conciencia de que tienen un mandato de la Constitución que deben observar. Es por eso que el legislador tiene que buscar ese equilibrio, conservarse en el límite que le establece la Constitución y ejercer su libertad de legislar a favor de la población. Porque esa función legislativa está controlada por el Tribunal Constitucional. Sus actos, resoluciones, leyes, tienen que ser conformes con la Constitución. Por eso, por el Poder Legislativo ser quien hace la ley, quien controla los demás poderes, es el primer poder del Estado, el mayor depositario de la soberanía nacional y de la pluralidad política. Pero la relevancia, para mí, en términos personales, la mayor relevancia que tiene el Poder Legislativo es porque tiene unas funciones tan específicas que a la vez son protegidas por la propia Constitución. O sea, ustedes van a tener unas funciones, pero a la vez, por todo lo que expresen dentro del hemiciclo, tienen una protección que es una inmunidad. Pero la inmunidad no es a la persona del legislador, es a la función. Y por tanto, aún tengamos inmunidad en el hemiciclo, se puede legislar, se pueden decir muchas cosas, pero a veces hay que saberlas decir, para uno no crearse enemigos innecesarios. Porque cuando ya uno sale del Congreso, a veces las viejas deudas se cobran. Sin lugar a duda que la mayor facultad que tiene el legislador, la mayor facultad, es la de redactar, votar y proclamar la Constitución de la República. Eso es grande. Y no solo que la redacta, vamos a decir redacta entre comillas, porque muchas veces el proyecto de Constitución lo redactan fuera del Congreso, lo llevan al Congreso, pero los congresistas siempre le hacemos algo, siempre renovamos, porque no nos gusta como que nos lleven todo hecho. Pero se redacta, se vota, se proclama, pero también tienen el poder de reformarla, y eso no lo tiene ningún otro poder. Pero ¿qué decir del gran poder que tiene el Congreso? Y ahí yo me voy a centrar solamente en el impacto político.
en el impacto político, para que ustedes entiendan el poder que tienen en las manos. El Congreso es que examina las actas de votación del presidente y el vicepresidente de la República. Lo vota el pueblo, lo proclama la Junta, pero esas actas van al Congreso y el Congreso es que valida esas actas. Eso casi no se dice, pero esas actas que la Junta transfiere al Congreso, tiene que revisarlas las dos cámaras en asamblea y verificar que esas actas son válidas. Pero oigan esto, las actas de todos los actos administrativos del Poder Ejecutivo van anualmente al Congreso. Y ahí el Congreso tiene que votarlas si son constitucionales. Yo recuerdo mi primer periodo en el Congreso, que salía el doctor Balaguer, que en el Congreso estaban depositadas todas las actas del Poder Ejecutivo de 4 años, porque no se habían votado anualmente. Y había un jaleo, oposición jalando por un lado que no quería validar los actos del doctor Balaguer. Y ustedes saben a qué hora salimos, después de muchos amarres, Genao, y mucho meneo entre los voceros, que son los jefes de las bancadas, a las 4 casi de la mañana. Porque hasta que esas actas no estuvieran aprobadas, no se podía cerrar el cuatrenio de ese gobierno. Pero la gente no socializa mucho esas cosas que no son tan a la vista del Congreso. Es el que autoriza al presidente de la República a declarar los estados de excepción. Ustedes lo han visto ahora con la pandemia. Si el Congreso no autoriza, el presidente no puede declarar el estado de excepción. Y si lo hace, él tiene que convocar inmediatamente al Congreso para que el Congreso lo valide. Es quien le aprueba el presupuesto nacional. Pero ¿qué pasa con el presupuesto? Lo mandan encuadernado para que lo voten. Yo soy de opinión, Bauta, nosotros hemos sido legisladores de oposición y oficialistas. A veces es mejor de oposición, Mandan el presupuesto encuadernado y ya uno no tiene chance de entrar las obras que uno quiere para su provincia, lo que uno como representante de la provincia quiere impulsar. Por eso yo les exhorto que esa gestión presupuestaria para canalizar obras del Congreso tienen que empezar la mitad del año, para que alguna obra o alguna gestión de ustedes, el funcionario del área lo pueda presentar en la minuta de sus partidas, de su ministerio. Eduardo fue ministro de Obras Públicas y sabe, y Bauta de Salud Pública. Uno se desgalilla en el Congreso y hace amarre para que le pongan las obras, y ese no es el escenario. El escenario es antes de que el presupuesto llegue al Congreso. Muy difícil se conformen mayoría en el Congreso para modificar un presupuesto nacional. Pero oigan el poder que ustedes tienen. Ejercen el poder de fiscalización sobre todos los funcionarios electos por voto popular, síndicos, entre ustedes mismos se controlan, porque un senador o un diputado puede ser fruto de juicio político también en el mismo Congreso si comete faltas graves. Y como bien decía don Milton Ray, también observan y fiscalizan a los que nombra el Senado, a la Cámara, a la Junta Central Electoral, a la Cámara de Cuentas y al Defensor del Pueblo. Pero también a los jueces designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Los jueces del Tribunal Constitucional estamos sujetos a la supervisión del Congreso y objeto podemos ser de juicio político y destitución. Igual los de la Suprema Corte de Justicia y los del Tribunal Superior Electoral. Es decir, que el Poder Legislativo incide también en el Poder Judicial. Pero oigan esto,
El Congreso tiene la mitad de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, porque al Consejo Nacional de la Magistratura va el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, un senador de la primera minoría y un diputado de la primera minoría. Entonces tiene 4 y ahora son 8. O sea que ustedes también inciden en la elección de los jueces de las altas cortes. Por último, yo quiero decirle algo. Es un alto honor, un privilegio, uno ser legislador. Que el pueblo te escoja para que tú lo representes en una de las cámaras legislativas, eso es un alto honor. Pero ese honor tiene muchos desafíos, muchos desafíos. Para mí, el primer desafío que se tiene es que el legislador se ajuste a la Constitución. Ese es el muro de contención del poder legislativo, del legislador. No puede sobrepasar los límites de la Constitución. Y yo quiero que alguien me ponga en pantalla el artículo 77.4 de la Constitución. ¿Está? Bueno, ¿qué dice eso? Eso fue creación de la Constitución del 2010. Y esto yo se lo digo, y apréndanselo, esto es lo que más se va a practicar en la vida diaria de los congresistas. La Constitución dice que las y los senadores y diputadas y diputados no están ligados por mandato imperativo. ¿Con qué se come eso? El mandato imperativo es el mandato partidario, la línea, la orden. Voten por esto, no voten por esto. ¿Por qué? Porque el Congreso se organiza por bloques de partido, los bloques parlamentarios, que cada uno tiene su espacio en el Congreso, tiene su orden interno y los legisladores se ponen de acuerdo antes de conocer en el hemiciclo cada proyecto. Entonces se dice, los legisladores no están obligados al mandato imperativo, sino que actúan con apego al sagrado deber de representación del pueblo que los elige. Si usted lo elige un partido en una boleta, usted le debe lealtad a ese partido, porque en este sistema democrático, la base de la democracia dominicana es el sistema de partidos. Si uno se postula como independiente o por un movimiento, es muy difícil que uno salga. Tiene que ser postulado por un partido. Y ese partido delega una confianza en la representación suya en una cámara. Pero a veces los partidos exigen que uno vote por cosas que uno no está de acuerdo, que uno le es difícil votar. Entonces ahí es lo grande. Ahí es el conflicto de conciencia, el conflicto de interés a veces entre la línea del partido y el objetivo de la provincia o el interés de la provincia. Entonces, ¿qué tiene que hacer un legislador? Interpretar eso con un sentido razonable, buscar un equilibrio entre esta lealtad partidaria y el compromiso, la obligación de velar por los intereses de la provincia, la demarcación que votó por usted y le delegó el poder de la soberanía. De manera que yo les deseo mucha suerte, que puedan cumplir con esos desafíos, porque yo les digo, no es comparable el sentimiento cuando uno entra y jura como legislador, como la satisfacción que uno siente cuando sale, si uno cree que ha ejercido sus funciones de conformidad con lo que uno cree que es correcto. Algunas veces yo no cumplí algunas líneas del partido, pero siempre dije en el bloque, yo no voto por esto, y quiero decirlo aquí, y no voto por esto, por esto, por esto. Y hubo algunas veces en que el propio partido me dejó votar. Incluso en la reforma constitucional hubo muchas
Yo tuve muchos problemas partidarios, pero a mí nunca el partido me llamó para llamarme la atención. Quizás yo no puedo decir que fuera la legisladora más amada de mi partido, pero sí fui una legisladora respetada, porque no voté algunas veces ni por capricho ni por indisciplina, sino porque había un conflicto entre mis principios y la posición. Pero no es fácil lograr ese equilibrio. Sean felices, el pueblo los eligió, pero tendrán que rendirle cuenta, porque a partir del 16 el pueblo los estará observando. Muchas gracias. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra a Jimena Conde. Jimena, por favor, quien va a tratar la incidencia del derecho internacional en la actividad congresual. Ustedes van a ver cómo se come eso. Ustedes van a ver cómo se come eso. Ok, Jimena. Estimados, estimada magistrada Isabel Bonilla, profesor Servio Tulio Castaños, honorables legisladores electos, estimados colegas, muy buenos días. Cuando la FINJUS me pidió hablar sobre la incidencia del derecho internacional en la actividad congresual, inmediatamente pensé que para poder abordar este tema tenía que estudiar o había que examinar más bien sus dos aristas principales, sobre todas las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de ejercer un control de convencionalidad en los términos establecidos por el sistema interamericano. Y por otro lado, lo concerniente al control de los tratados internacionales. Control este que es a su vez dual o compartido, tanto desde que se contempla de su óptica jurisdiccional, encarnado en el Tribunal Constitucional, como desde la óptica política, siendo esta última la de especial trascendencia para la actividad congresual. En tanto y en cuanto es al legislador a quien le corresponde interpretar la voluntad política del Estado, operación que eventualmente devendrá o no en la ratificación del instrumento internacional de que se trate. De este esquema de pensamiento son entonces notorias dos imposibilidades. En primer lugar, que es imposible hablar en términos distintos a los del control cuando lo que se piensa abordar es la actividad congresual, toda vez que sobre las cámaras legislativas recae una obligación de vigilancia, fiscalización y control. En segundo lugar, que es imposible hablar de derecho internacional y pensar que su presencia en el Estado obedece al accionar de uno solo de sus poderes. Muy por el contrario. Aquí hay que pensar en clave de derecho y de ejercicio compartido entre el Poder Ejecutivo, el Poder Jurisdiccional encarnado en el Tribunal Constitucional y por último, más no menos importante, en el Poder Legislativo, sobre el cual, como veremos, parece recaer la decisión final en casi todos los casos. Hechas estas precisiones iniciales y sin mayores preámbulos, iniciamos recordando las palabras del artículo 26 constitucional, en virtud de los cuales la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional. En tal virtud, reconoce y aplica las normas de derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos la hayan adoptado, y las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ordenamiento interno una vez publicados de manera oficial. Esta apertura del Estado dominicano convive con la supremacía de la norma fundamental, en la medida en que ésta prevé garantías específicas para asegurar la operatividad interna de las normas generales del derecho internacional y los compromisos que de éstas se desprenden sin desarticular este ordenamiento supremo que establece la norma fundamental. Se trata, por un lado, entonces, de un control previo de constitucionalidad de las futuras normas internacionales de carácter convencional por parte del TC, así como de un control o de una fiscalización por parte del Congreso Nacional, pero que es un control de corte esencialmente político,
atribuido entonces a las cámaras legislativas. Ergo, se operativizan paralelamente dos controles, un control jurídico y un control político. De estas precisiones se desprende, en primer lugar, el parámetro de control para determinar si la celebración de un convenio internacional contiene estipulaciones contrarias a la ley fundamental, lo que exige que la revisión de la Constitución se haga en todo, es decir, en todas sus estipulaciones y sus enunciados sin excepción alguna, a fin de determinar si entre el texto internacional y el constitucional no existe contradicción alguna. Posteriormente, corresponde entonces examinar dichos instrumentos, no ya a partir de si el texto es ajustado a la Constitución y a las leyes, ejercicio que, como notaremos un poquito más adelante, está realizado estrictamente o esencialmente por el Tribunal Constitucional, sino más bien, y aquí es lo interesante, de si existe la voluntad política para proceder con su aprobación e incorporación en el ordenamiento interno y, en consecuencia, con la dotación de validez y obligatoriedad a sus disposiciones conforme establece el texto constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad del acuerdo internacional, en tanto supremo garante de la Constitución, defensor de los derechos fundamentales, defensor del orden constitucional, pero el Poder Legislativo, conformado por el Senado de la República y las cámaras legislativas, ejerce sus funciones en representación ¿de quién? Del pueblo dominicano, de donde emanan todos sus poderes y en virtud de lo cual su naturaleza representativa, además de dotarlo de un mandato popular, general, libre y no revocable, es también un órgano democrático, legislativo, de designación y más que nada un órgano de control. En lo que concierne a nuestro objeto de estudio, el Poder Legislativo controla políticamente la conducción ejecutiva de las relaciones exteriores en la medida en que la Carta Sustantiva expresamente faculta a ambas cámaras a aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo, pues sin su aprobación estos no tendrán validez ni obligarán a la República, previo, obviamente, al aludido control de constitucionalidad. De igual manera, la Constitución atribuye al Senado de la República la facultad de aprobar o desaprobar los nombramientos de embajadores y jefes de misiones permanentes acreditados en el exterior que le someta el presidente de la República. El derecho internacional también recae o incide en la actividad congresual a partir de la obligatoriedad que recae sobre todas las autoridades públicas, sin excepción, de ejercer un control de convencionalidad en los términos establecidos por el sistema interamericano y en la medida en que la normativa de este sistema es parte del bloque de constitucionalidad dominicano. En este caso, como en lo relativo al control preventivo, la finalidad es verificar que tanto las normas de derecho interno como los compromisos internacionales no choquen con la Constitución antes de que formalmente entren en vigor y se conviertan en fuente directa del ordenamiento jurídico nacional, ni que a partir de ellos el Estado pueda incurrir en responsabilidad internacional. Notamos, pues, que el Poder Legislativo ejerce una labor interpretativa normal y ordinaria, aunque de naturaleza política, que expresa mediante las leyes la voluntad general y los derechos políticos democráticos. En este sentido, el legislador interpreta los alcances de la Constitución al elaborar las leyes, sea la regulación de derechos fundamentales, sea la delimitación de funciones y competencias de los distintos órganos constitucionales o el desarrollo de alguna otra forma de los preceptos generales contenidos en la Carta Sustantiva. Y esa es la labor ordinaria del legislador. Porque en principio, ¿qué es lo que hace la Constitución? La Constitución nos dice quién manda y nos dice más o menos hasta dónde puede mandar. Pero lo que respecta al contenido de ese mandato, hay que verlo desde la óptica de la elasticidad, permitiéndole al legislador democrático determinar qué normas pueden aplicar dependiendo del sistema histórico-político en el cual nos encontremos o el momento en el cual nos encontremos. ¿Qué es el legislador entonces? Pues el primer intérprete de la Constitución, pero a quien solo le corresponde
en principio, la simple ejecución del proyecto político articulado por la norma fundamental, en la medida en que la actividad legislativa solo puede concebirse como una concreción de la abstracción constitucional y nunca como una modificación de la ley suprema por vía ordinaria, porque ésta pudiera entonces ser, para buscar un término, castigado o sancionado por el ejercicio del Tribunal Constitucional al cual hacía alusión la magistrada. Se trata entonces de hacer ver que la labor del Poder Legislativo es una labor que se lleva en ejercicio compartido también con el Tribunal Constitucional. Ahora bien, dentro del marco del derecho internacional y específicamente en lo que concierne a los tratados relativos al derecho internacional de los derechos humanos, es de rigor detenernos en la obligación del legislador de plasmar en su actividad legislativa no solo la interpretación del texto constitucional en estos términos que he indicado, sino también en el marco de las obligaciones convencionales de carácter internacional a las que la República Dominicana se ha comprometido a través de las distintas normas internacionales que ha ratificado y que el Poder Legislativo que ha suscrito y que el Poder Legislativo ha ratificado. ¿Cuál es la finalidad en principio de los tratados internacionales? Establecer obligaciones, deberes, responsabilidades de carácter recíproco. Esa es la idea general. Sin embargo, esa idea general se condiciona cuando nos vemos en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, porque no se limita simplemente a establecer obligaciones recíprocas. No, aquí lo que hay son derechos para los individuos y obligaciones para los estados. Y hay una especial naturaleza, debido al contenido de sus preceptos, en el marco de los tratados de corte del derecho internacional de los derechos humanos. En consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones y deberes consignados por este tipo de tratados, ¿qué son? Un límite material al ejercicio de los poderes públicos. A modo ilustrativo, el artículo 74.4 de la Constitución sujeta la interpretación al sentido más favorable para procurar armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. Es decir, la norma constitucional, y no podemos sorprendernos aquí, puede ser derrotable. Puede ser derrotable en tanto y en cuanto las normas internacionales, es decir, el contenido de las normas internacionales, puedan aplicarse de manera preferente a ella, porque el contenido de esas normas es más favorable y más garantista a los derechos que el mismo texto constitucional. ¿Okay? Y la misma Constitución lo reconoce. El constituyente del 2010 reconoce eso y establece esta cláusula de preferencia en ese sentido. Por consiguiente, ante las posibles contradicciones entre el orden interno y el orden internacional, serán los poderes públicos que deberán entonces hacer ese ejercicio de armonización. Este límite material al ejercicio de los poderes públicos se garantiza además con la adopción de la norma de interpretación más garantista y con la verificación de la compatibilidad de las normas y prácticas internas del Estado con los mandatos de la Convención Americana, mas no únicamente con los mandatos de la Convención Americana. Suele haber la confusión de que cuando se habla de control de convencionalidad, uno se limita a pensar, frente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sí, esa era la versión original. Ahora, en la práctica no es solamente la Convención Americana que se toma en cuenta, sino también todos los tratados de derechos humanos que la República Dominicana haya suscrito y que sus poderes públicos hayan ratificado. ¿Ok? Y ahí hago poderes públicos porque ahora tenemos el TC y tenemos el Poder Legislativo. Sí, hay esa dualidad. Pero además de esos tratados y además del texto de la Convención, dentro de este control de convencionalidad hay que tomar en cuenta la interpretación que de estos textos ha hecho el sistema interamericano, esencialmente la Corte Interamericana en su jurisprudencia, sus opiniones, pero también los organismos de derechos que han sido creados a través de estas distintas convenciones de derechos humanos. Es una obligación entonces que recae sobre todos los órganos y autoridades de un Estado
de velar porque el efecto útil de estos tratados de derechos humanos no se vea mermado o anulado a través de la aprobación o la adopción de leyes que sean contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. Hay una obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en estos instrumentos y, para los que nos trae aquí, un deber de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacerlos efectivos. Todo el Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, poderes u órganos, es responsable por los actos u omisiones relativos a las violaciones del derecho internacional. En consecuencia, si el Poder Legislativo falla en su tarea de armonizar la ley nacional a la convencional, entendida en sentido amplio, el resto del Estado se ve en la obligación de abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a la Convención. De lo contrario, el Estado entonces estaría incurriendo en responsabilidad internacional, situación que el ejercicio de un control de convencionalidad busca evitar. La adecuación del derecho interno al derecho internacional, ¿cómo se traduce para los fines de las cámaras legislativas? Bueno, a través de la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías, así como la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, ya sea porque desconozcan estos derechos o libertades o porque obstaculicen su ejercicio. Si no tiene que haber una violación directa, la mera amenaza es suficiente para poder configurar una contradicción con el ordenamiento internacional. Los legisladores están entonces ineludiblemente compelidos a realizar ese control de constitucionalidad y ese control de convencionalidad en su actividad para determinar si las disposiciones de los proyectos que están bajo estudio y análisis en cualquier etapa en que se encuentren cumplen con los requerimientos de la Constitución, pero cumplen también con las obligaciones internacionales a las cuales la República Dominicana se ha comprometido. ¿Qué persigue esto? Que los legisladores se conviertan entonces en legisladores interamericanos, guardianes de la Convención, guardianes del Corpus Juris Interamericano, para garantizar que el derecho interno no contravenga los mandatos del derecho internacional. Esa es una primera idea. Luego vemos que la dirección de la política interior y exterior del Estado, ¿a quién corresponde? Bueno, en teoría corresponde al Poder Ejecutivo, porque este ostenta el poder general de iniciativa en esta materia como jefe de Estado, a la luz de lo que dispone el artículo 128 de la Ley Fundamental. Todo el proceso internacional de celebración de un tratado incumbe al gobierno en su fase inicial de negociación, adopción del texto, etc., como final la manifestación del consentimiento y su perfeccionamiento, y también pues una fase intermedia de control que en este caso se concreta más que nada en el Tribunal Constitucional. Pero ¿qué son los tratados internacionales? Pues en sentido general los tratados internacionales no son más que una codificación del derecho internacional, dígase como el homólogo de la ley, pero en este otro marco, en este otro ordenamiento, es como el superhermano. Están llevados a cabo por estados, entre estados o por estados con organizaciones internacionales, dependiendo del tema de que se trate, pero siempre por sujetos que tienen esa capacidad de contratar o de acordar dentro del marco del derecho internacional y como tal entonces se rige por normas propias del derecho internacional. Ojo aquí, pero estas normas propias se llevan también un poco en balance con lo que establezca la norma fundamental. La celebración de estos instrumentos tienen varias etapas. Para los fines nuestros son interesantes la firma y eventualmente entonces la concretización de la manifestación del consentimiento del Estado. Dígase, la ratificación. ¿Sí? Eso es lo que establece nuestra Constitución. Y a través de esa ratificación entonces nosotros podemos decir, sí, el Estado ha manifestado que quiere obligarse a través de la firma, pero aquí ya yo concreto esa obligación en un elemento específico que es la ratificación. Es el derecho del soberano de dar por sí mismo valor obligatorio al tratado por una formalidad distinta a la firma, es una manera de verlo.
Esta formalidad entonces se ve traducida en un acto del Poder Legislativo. Antes de llegar a esta última etapa, tiene que pasar esa fase intermedia a la que hacía mención hace un momentito, que es el control previo de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Este escruta y se pronuncia sobre la posible incorporación de preceptos legales de origen internacional en el ordenamiento jurídico interno para evitar el nacimiento de normas jurídicas contrarias a la Constitución o impedir que normas provenientes del derecho internacional de corte inconstitucional se incorporen al ordenamiento jurídico nacional. Es decir, se habla de una conformidad o una inconformidad de este texto internacional respecto a la norma fundamental. En caso, entonces, que el tribunal decida que es inconforme con la Constitución, simplemente el tribunal devuelve al Poder Ejecutivo ese instrumento. Eso no impide que pueda volverse a renegociar, que vuelvan a revisarse sus preceptos, pero en principio hasta ahí detiene el interés que nosotros tenemos sobre el mismo. Ahora, de no existir contradicción alguna entre el texto del tratado y la Constitución, el presidente de la República, en su condición de jefe de Estado, remite este texto al Poder Legislativo, para que autorice o no la manifestación por el gobierno del consentimiento del Estado Dominicano en obligarse. Se ve en este caso que la determinación aquí es del Poder Legislativo en última instancia. Solemos pensar que al tribunal le corresponde decidir sobre todo en última instancia, el Tribunal Constitucional, pero en el caso de los tratados internacionales no. Claro, una vez ellos hayan delimitado que es un instrumento conforme al texto constitucional. Si una vez hecho este primer ejercicio, es al Poder Legislativo a quien le corresponde dar la decisión fundamental. ¿Por qué? Porque sin su aprobación entonces no adquieren validez ni obligatoriedad esos instrumentos internacionales y así expresamente lo establece el texto constitucional. Aquí entonces se da pie a otra cuestión. El legislador como intérprete no solo de la Constitución, de la Convención, sino como intérprete de la voluntad política del Estado, que es una visión que uno normalmente no se imagina de afuera de las cámaras legislativas que se ejerce. Pero efectivamente, esa es la función esencial del legislador, ese control político, esa temperatura de la voluntad política. La Constitución establece que el consentimiento del Estado en obligarse por una convención internacional se perfecciona previo control de constitucionalidad con la aprobación de dicho texto. Pero la figura de la aprobación a la que remite el artículo 93.1.1 y 128.1 de la Constitución debe entenderse que se refiere más bien a la noción de ratificación, de tipo legislativo obviamente, y no a ninguna otra forma de manifestación del consentimiento entre las que pudiera incluirse la aprobación, toda vez que el resto del texto constitucional a lo que hace referencia es a la obligación de ratificar el acuerdo internacional, o en dado caso de que se trate de un acuerdo que ya está en vigor, pues una adhesión, pero eso es un punto aparte. ¿Sí? La Constitución de lo que habla realmente para dotar de obligatoriedad es de la figura de la ratificación y así también lo ha reconocido pues la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por lo que nos lleva a nosotros pensar que esa referencia al término aprobación no es más que un error conceptual o semántico del poder constituyente. ¿Okay? Y lo que debe aquí entenderse es por ratificación. ¿Y por qué yo hago ese señalamiento? Porque los efectos de una aprobación y los efectos de una ratificación en el derecho internacional son distintos. Entonces, la ratificación para nosotros es lo que realmente concreta esa manifestación del consentimiento del Estado, pues, a obligarse en el marco internacional. El Congreso Nacional, compuesto, como sabemos, por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, desarrolla dos tareas. Una tarea normal, legislativa, a la que yo hice mención al inicio, y una tarea pues de control. Sobre las primeras, al igual que sus homólogos en otros países, el trabajo legislativo parte ¿de qué? Pues de una iniciativa legislativa gubernamental. Dígase en principio un proyecto de ley sometido a su consideración y estudio en los términos de los artículos 96 y 97 de la Constitución. Ahora bien,
El control político ejercido por los miembros de las cámaras legislativas obedece a las obligaciones políticas propias de la representación política que los distintos legisladores electos ejercen respecto del pueblo que los ha elegido, aspecto identificador de las democracias representativas como la dominicana. Esta naturaleza representativa del control político hace que las decisiones adoptadas por el Poder Legislativo sobre los derechos y libertades, así como sobre el alcance de los compromisos internacionales del Estado, sean tan importantes como las decisiones jurisdiccionales y cuidado si no más. Pues asegurar la defensa de los derechos fundamentales y garantizar la supremacía constitucional no es solo responsabilidad ni obligación del Poder Jurisdiccional. Y es importante que esto lo tomemos en cuenta. En el caso específico del examen que realizan las cámaras legislativas a un tratado internacional, una vez confirmada su no contradicción por el Tribunal Constitucional, conlleva a su vez estudiarlo, examinarlo a la luz del fin político del Estado, si en sentido general, y a través de la fórmula política del Estado, dígase, ese conjunto de principios y postulados esencialmente jurídicos, políticos y socioeconómicos sobre los que descansa la voluntad de la Constitución, animada y plasmada por la voluntad del conjunto de fuerzas políticas constitucionales. De nuevo, el legislador es el intérprete de la voluntad política del Estado, de la cual nos escapan los acuerdos internacionales. Ya prometo que estoy terminando. Esto es especialmente cierto cuando observamos que, contrario a las altas cortes, son las cámaras legislativas teóricamente cuentan con la sensibilidad política necesaria para que ciertas decisiones, aunque jurídicamente fundamentadas, tengan la legitimidad popular necesaria para garantizar o conservar el grado más alto de representatividad democrática, así como la posibilidad de que dichas decisiones sean efectivamente obedecidas y ejecutadas en la práctica. Ahora, ojo, esa representación democrática no es solamente partiendo de la visión de la mayoría. Deben tomarse en cuenta la visión de las minorías y la visión de los grupos vulnerables que dentro de la sociedad dominicana son muchos y diversos. Es ineludible, por tanto, reconocer la encrucijada que se materializa cada vez que es necesario someter a examen una norma internacional cuya eventual inserción en el ordenamiento es, en primer lugar, consecuencia de la actividad política del Poder Ejecutivo. En este caso, la actividad de control es jurídica, ¿verdad?, en lo que respecta al control preventivo ejercido por el Tribunal Constitucional de este primer paso, de esta primera decisión, que es una decisión de gobierno, de Estado propiamente, así como política, en atención a las obvias consideraciones que de esta naturaleza debe tener el Poder Legislativo. Se trata, por tanto, de una regulación jurídica de un fenómeno político, lo que produce un doble filtro de control que otorga a dos entes distintos el derecho de examinar las decisiones del Poder Ejecutivo y sopesar en distintas balanzas los compromisos, en este caso de carácter internacional, que de dichas decisiones pueden desprenderse. Es en este escenario que cobran especial interés o especial relevancia las palabras del jurista Aragón Reyes, a la cual el magistrado hizo referencia ahorita, cuando aduce que el control parlamentario o congresual constituye uno de los medios eficaces de control político, o los medios más eficaces de control político. Ahora bien, la discrecionalidad de ambos intérpretes en sus distintos campos de acción, obviamente esperado en tanto parte intrínseca de sus funciones, no puede guiarse en un sentido distinto al de los principios y valores estructurales que encuadran la fórmula política base del ordenamiento dominicano, entre los cuales se encuentra la dignidad humana y el respeto efectivo de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas, la supremacía constitucional, la unidad, independencia y soberanía nacional y la membresía de la comunidad internacional. Por consiguiente, así como el juicio de compatibilidad entre las normas del derecho internacional y el ordenamiento jurídico interno ejercido por el Tribunal Constitucional requiere de un análisis de las cláusulas que integran un acuerdo internacional con la debida prudencia y el cuidado suficientes para no afectar la norma fundamental, así también debe proceder el Congreso Nacional en el ejercicio de su función de vigilancia, fiscalización y control. Muchas gracias.
No hay una cosa que dé más satisfacción cuando una alumna tuya se convierte en tu profesor, ¿eh? La verdad es que da mucha alegría. Gracias por tu exposición tan clara, precisa, concisa, pero maciza, pienso yo. A continuación quiero darle la palabra a Marcos Cruz. Marcos, ven, que como le dije es un jurista que ha venido estando involucrado a lo interno del Congreso Nacional desde hace muchos años, y él precisamente va a tratar la parte relativa a la normativa interna, que es muy importante para ustedes, de las cámaras como presupuesto de la actividad congresual. En primer lugar, felicitarlos por la alta responsabilidad que asumen en términos públicos y por haber sido merecedores del voto popular. En segundo lugar, a la Fundación Institucionalidad y Justicia por habernos invitado a este importante evento para poder comunicarles un contenido que entendemos puede ser de mucha utilidad para todos ustedes. Al personal de apoyo que hace posible que esta actividad también reciba la debida asistencia técnica para que la podamos llevar a cabo. En nuestro caso, el tema asignado para desarrollar frente a ustedes tiene que ver con la normativa interna de las cámaras legislativas. Ese va a ser adicional a la Constitución de la República como arma de reglamento fundamental. Esta va a ser su segunda arma de reglamento. Es todo lo relativo a la normativa interna en lo que ustedes van a trabajar durante los 4 años que van a estar en el Congreso. Eso es lo que va a guiar el trabajo de ustedes diario hasta que se vayan o hasta que repitan eso. Pero de esto nosotros vamos a tratar de extraer los elementos fundamentales. Hemos querido hacer una presentación que involucre ambos reglamentos, tanto el de la Cámara de Diputados como el del Senado, que comparten en más de un 90% su contenido. Y también tener la oportunidad de presentarle otro reglamento importantísimo, que es el de la Asamblea Nacional. Estos son los instrumentos con los cuales ustedes van a trabajar durante 4 años. Está el reglamento de la Asamblea Nacional, que concierne a la reunión de ambas cámaras, el reglamento interior del Senado y el reglamento interior de la Cámara de Diputados. Y estos reglamentos fundamentalmente lo que hacen es que nos ofrecen la estructura de ambas cámaras, cómo se organizan, cuáles son sus funciones, cómo llevan a cabo su trabajo en el día a día, en lo que ustedes van a recibir un entrenamiento permanente. Cuando ustedes tienen que pedir la palabra, cuando ustedes tienen que argumentar sus proyectos, cuando lo tienen que someter, es aquí donde radica todo el trabajo durante 4 años. Bien, pues la Cámara Legislativa, en este caso la Cámara de Diputados, tiene esta organización inicialmente. Tiene los órganos, en este caso sustantivos, como es el Pleno de la Cámara de Diputados, la Comisión General, el bufete directivo y las comisiones permanentes, especiales y bicamerales que vamos a ver así rápidamente. Luego están los órganos políticos, la comisión coordinadora y los bloques partidarios. En el caso del Pleno de la Cámara, que es donde radica la principal responsabilidad de la toma de decisiones como máximo órgano de decisión. La Comisión General es una situación muy particular que se lleva a cabo en las cámaras cuando, en este caso, la comisión se constituye en Comisión General para asumir directamente la toma de decisiones con relación a asuntos específicos. El caso del bufete directivo, que vamos a ver cómo se conforma y que es el que tiene a su cargo la dirección de todo el proceso de discusión legislativa. Las comisiones permanentes, especiales y bicamerales, ese va a ser el espacio o la trinchera de trabajo de todos ustedes durante 4 años, esas comisiones. Y vamos a ver qué importancia tienen esas comisiones en ese trabajo permanente. Luego están los órganos políticos, los que organizan y toman ciertas decisiones que guían el trabajo del legislador, como lo es la Comisión de Coordinación. Esa comisión que es
donde los voceros de los bloques partidarios, conjuntamente con el presidente de la Cámara, determinan la agenda que se va a conocer en el pleno de cada una de las cámaras. Esa es una comisión, obviamente, que tiene ese carácter político porque ahí se define la agenda que ustedes van a conocer. Y luego, obviamente, los bloques partidarios son esa representación de los partidos o bloques de partidos que llegan al Congreso mediante alianzas regularmente y que entonces tienen sus voceros. En los bloques partidarios, aún en el caso muy particular en que determinados legisladores, por alguna razón, renuncien a su partido político durante el ejercicio legislativo, si lo hacen, no necesariamente eso implica que puedan constituir un bloque. Un bloque necesita mínimo 2 legisladores. Y en este caso, cuando no están esos 2 legisladores, aún así, el bufete directivo, el presidente de la Cámara Legislativa, tiene la responsabilidad de otorgar las facilidades para que pueda desarrollar su trabajo, aún no esté conformado en un bloque ese legislador. Luego están estos órganos, los órganos de apoyo como la Secretaría General con sus diferentes departamentos, que ustedes los van a conocer de manera muy particular, sobre todo en el caso de la Secretaría General, el departamento de comisiones. Ese es el departamento donde ustedes van a entrar y a salir constantemente mientras sean legisladores, porque ese es el principal departamento de apoyo técnico a la labor del legislador, con relación a sus informes, con relación a su trabajo en las comisiones. Y luego están los otros departamentos administrativos que llevan a cabo una serie de tareas de apoyo a la labor legislativa. Y aquí estos son otros órganos, como lo es, en este caso, que tienen autonomía, como lo es la Oficina de Análisis y Seguimiento Presupuestario. Aquí quiero sincerarme con ustedes. Estos órganos se crearon y surgieron a raíz de un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo hace más de 10 años. Precisamente, mi ingreso a la Cámara de Diputados como asesor fue el producto de ese trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde ingresamos por concurso público. Esa comisión, en este caso, la Oficina de Análisis y Seguimiento y Evaluación Presupuestaria, hasta cierto punto fue cayendo en desuso, no por desinterés del legislador. Es una unidad que aspiramos sea de alguna manera retomada, porque esa unidad es el elemento fundamental en el cual, a la oficina a la cual ustedes pueden ir a buscar información respecto a la interpretación presupuestaria. Y ustedes están como legisladores para recibir todo ese apoyo técnico por parte de la Cámara. Uno diría, bueno, pero yo no sé nada de presupuesto. Sí, pero eres legislador. Bueno, es el Congreso que te tiene que facilitar esas herramientas. De eso se trata. Y esto un poco lo digo porque son órganos de apoyo que es lo que hacen posible el trabajo de ustedes. Porque hay gente que piensa que para ser legislador y se tiene a veces la errada idea, y esto lo ve uno, por ejemplo, en las aulas, en Derecho Constitucional, de que los legisladores deberían, y hay gente que todavía piensa así, deben ser personas formadas profesionalmente, técnicos capacitados. No, es que eso es contrario al espíritu de la Constitución. El legislador tiene que ser una persona que tenga muy claro cuáles son los intereses de su país, y para eso no necesita pasar por una universidad. Tiene que estar claro qué es lo que va a defender. Y cuando usted tiene claro cuáles son los intereses que usted va a defender, usted no necesita necesariamente pasar por una universidad. Evo Morales lo tenía tan claro que duró 3 periodos y elevó los índices de ese país. Y no tuvo una maestría nunca. Esas son otras herramientas que, si bien a usted le pueden ayudar en el trabajo, el Congreso le tiene que facilitar también ese apoyo permanentemente. Y ustedes lo deben solicitar permanentemente. Y aquí, pues, ya quiero pasar formalmente a elementos que son de interés para ustedes como legisladores. Está lo que ustedes van a vivir el 16 de agosto, que se inicia con la integración, en este caso, de un bufete de edad. En ambas cámaras lo constituye el legislador de mayor edad de esa cámara ese día, el 16, conjuntamente con 2 legisladores que van a ser de secretario, los más jóvenes que tengan menor edad.
en este caso de los legisladores que han sido electos, para conformar ese bufete provisional que va a ser el que le tome el juramento a todos los legisladores que han ingresado, en este caso a las cámaras. Pero al mismo tiempo van a juramentar al bufete directivo que va a regir los trabajos de la Cámara por el próximo año, ya que el bufete directivo se elige anualmente. Bueno, pues siempre es el mismo ritual, con una excepción cuando se instala por primera vez, en este caso, que se juramenta a todos los legisladores que ingresan por primera vez y a los que han sido nuevamente reelectos en la posición. Eso lo hacen a ambas cámaras. Es el mismo ritual y se pasa al juramento frente a ese bufete directivo que tiene carácter temporal. Esto es más o menos una imagen de lo que se hace ese día. Y luego la juramentación del bufete que va a regir por ese año. Y aquí quiero, en este caso, pasar al tema de las funciones en cuanto a la Cámara, en cuanto al Pleno, de conocer los proyectos, de dirigir las discusiones, de conocer la agenda del día, etcétera. Son cuestiones que ustedes lo van a vivir en el día a día y no me quiero detener en esa parte. Son dos reglamentos bastante amplios y quiero hacer básicamente hincapié en algunas de estas funciones. En cuanto a las funciones de los diputados, presentar iniciativa de ley o de resolución. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Si bien los legisladores tienen la función de legislar, representar y de fiscalizar, con el paso del tiempo, y para un dato para ustedes, la República Dominicana tiene más o menos un inventario de casi 9.000 leyes vigentes. Ese es un trabajo de auditoría que se ha estado haciendo en la Cámara de Diputados y que eventualmente dará sus frutos. Tiene aproximadamente 9.000 leyes, es el inventario de lo que tenemos activo. De esas leyes hay muchas, pero bastantes en desuso. Y hacer un trabajo de poder resolver con todo eso tomaría mucho tiempo. Se ha intentado hacer algo, obviamente, con el tema de los códigos, que ustedes lo van a ver porque están pendientes de aprobarse. Fue un trabajo que las comisiones técnicas hicimos de que los códigos recibieran derogaciones expresas para los fines del lugar de que un código penal futuro, un código civil, se deroguen todas las disposiciones que ya están contenidas y que se hizo un trabajo para que podamos ir limpiando con todo eso. Luego, el tema de la resolución es importante porque ustedes en su función de fiscalización probablemente sea una de las herramientas que más van a usar, las resoluciones. De proponer mediante una resolución o que se conforme una comisión especial para investigar un asunto de interés público. Y esto regularmente no recibe mucha discusión. Hay una correspondencia de cortesía de los mismos legisladores para que esto se haga. Y así nosotros vemos que aquí se han llevado a cabo en comisiones especiales importantes investigaciones en materia de fiscalización, como tiene que ver, por ejemplo, cuando se hizo el traspaso, la venta de las acciones del aeropuerto, de los aeropuertos con la empresa Advent International. Hubo una comisión que investigó eso. También con Barrigold y con otros tantos, los que fueron los contratos para la autovía del Este. Todo eso salió de uno que otro legislador que pidió que eso se investigara. Y para eso se abre el Pleno para aprobar ese tipo de decisiones y que se creen. Ese es el trabajo de fiscalización importante que ustedes tienen. Un legislador, aunque sea de un solo partido, que no forme un bloque, tiene una capacidad para darle las pautas al Congreso en materia de fiscalización que haga remover el interés público general. Un solo legislador. No nos refugiamos en que tenemos que tener el respaldo de un partido para hacer un trabajo de fiscalización. La disposición puede ser única y exclusivamente de un legislador o de una legisladora. Bien, someter enmiendas a las iniciativas legislativas, eso es importante. No significa, y algo de esto refería a la magistrada Isabel Bonilla, porque aun cuando un proyecto pueda parecer muy atractivo, si nos dedicamos a conocerlo en profundidad, podríamos nosotros introducir algunas enmiendas que lo mejore aún más.
Luego, exponer o denunciar los temas de la demarcación. Esa es una fortaleza enorme que tiene un legislador. Cuando no necesariamente implica que yo me voy a pasar 4 años para legislar. Debo decirle que, y se los digo hoy, muchos de ustedes pueden entrar el 16 con mucho entusiasmo y no ver nunca un proyecto ser parido por el Congreso que ustedes hayan sometido. Hay proyectos que llevan 10 años en el Congreso, 15 años. ¿Por qué? Porque la ley como tal tiene que ser el producto de un consenso de fuerzas políticas. Y el que podamos nosotros someter 3, 4 proyectos de ley, si no se logran esos acuerdos, ese proyecto probablemente nunca va a ver la luz. Los códigos tienen en el Congreso más de 10 años. Entraron en el año 2000 cuando se presentaron por primera vez por parte del presidente Fernández en su última rendición de memorias. Estamos en el 2020 y solamente ha salido el Código Procesal Penal. Y aquellos se necesitan. Pero los momentos políticos no son los momentos legislativos. Y es por eso que uno puede ver que existe un momento político para que un proyecto legislativo pase. Si ese momento político no acudió en favor de ese proyecto probablemente se quedó. Nadie podía pensar que ya han tenido 3 observaciones presidenciales, por ejemplo el Código Penal. El presidente Fernández lo observó una vez, creo que 2009. El presidente Medina lo observó 2 veces y lo tenemos pendiente todavía y ustedes lo van a recibir ahora. Y no han visto todavía su aprobación. ¿Por qué? Porque cuando llegan los momentos electorales o hay una coyuntura política contraria a la naturaleza del proyecto, ese proyecto nadie lo quiere tocar. Eso ha pasado con el Código Penal y otros más. Bien, presentar informes disidentes al informe de la comisión a la que usted pertenece. Cuando una comisión a la que usted pertenezca, que va a conocer de un proyecto de ley, rinde su informe, que puede ser favorable para que esa iniciativa sea acogida por el Pleno, usted tiene como legislador de esa comisión, si no está de acuerdo, rendir un informe disidente, contrario a lo que ha decidido la comisión, así como lo tienen los jueces de las altas cortes. Si usted no está de acuerdo con una decisión de la mayoría de los jueces, usted está obviamente en facultad de emitir un informe disidente. Recordando siempre que cuando emitimos un informe disidente tenemos que sustentarlo también. Pero esa es la parte, diríamos, interesante de la labor legislativa. El tema de los deberes, aquí destaco fundamentalmente esto, rendir cuenta de su gestión. Ese es el artículo 92 de la Constitución. Eso se introdujo en la reforma del 2010, que el legislador tenga que rendir cuenta a la comunidad que lo eligió. Y para esto les anticipo lo siguiente: procuren desde el primer día tratar de llevar el historial de sus trabajos, porque de eso que ustedes van a rendir cuenta a su comunidad mañana. Las iniciativas que usted somete, las resoluciones que usted somete, lo que se le aprueba, las discusiones en las que usted participa, las posiciones que sustenta, eso es importante que lo vaya haciendo y lo vaya guardando, porque eso es lo que usted le va a decir a su comunidad, qué es lo que usted ha hecho. Depositar su declaración jurada. Tratemos de romper con la tradición de que sean los medios de comunicación que lo estén convocando a eso. Háganlo ustedes mismos dentro del tiempo que la ley les acuerda. Y evitemos que sea la prensa que le esté requiriendo algo que la Constitución, la ley les exige. Este es uno de los elementos clave, los pedidos de informes y documentos públicos a los que ustedes tienen derecho de manera abierta a solicitar permanentemente. Y bien, en cuanto a la parte que tiene que ver con los requisitos para el senador y para los diputados, importante saber esto: nosotros tenemos en nuestra Constitución la posibilidad de que un naturalizado pueda ser legislador, que pueda ser también alcalde, vicealcalde, director municipal. Pero hay un candado en la Constitución que se estableció sobre todo en la del 2010 para proteger a los poderes públicos en cuanto a la dirección de los poderes públicos. Usted como naturalizado puede llegar a ser legislador,
pero no podrá ser nunca presidente de la Cámara ni del Senado de la República, ni tampoco presidente de la República, ni presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esos son mecanismos de protección que tienen las constituciones, y la nuestra no es la única, para que ningún naturalizado acceda a un poder público, a dirigir un poder público, porque ahí se accede con un compromiso de nacimiento, no adquirido. Son mecanismos de control que tiene la Constitución. Aquí, en cuanto a las funciones del Senado, hubo una revisión importante durante la reforma constitucional. La salida e ingreso de tropas a territorio dominicano o la salida de él tienen que ser autorizadas por el Senado. Eso no existía. Y con esto se los digo porque yo estoy actualmente precisamente cursando la última asignatura de la maestría en Seguridad y Defensa en el Ministerio de Defensa, y me ha tocado tener 2 o 3 discusiones con algunos de los generales más emblemáticos de ellos, porque han venido peleando el retorno de los tribunales penales militares y de que ellos no necesitan autorización del Congreso para salir en misiones de paz, etc. Ese es algo que tienen en la mente algunos de nuestros generales. Y a mí me ha tocado discutirlo en el seno de su propia institución frente a ellos. Es que precisamente, y ahora que estamos asistiendo a un seminario, ayer fue sumamente interesantísimo en que se tomó precisamente ese tema de la función militar. Y yo le digo esto porque en el caso mío, que me toca porque comparto nacionalidad costarricense por mi esposa, y he tenido que también trabajar allá algunos de estos temas, cuando aterrizó un helicóptero de los Estados Unidos, de la Armada de los Estados Unidos en Costa Rica hace como 2 o 3 años para trabajos de seguimiento por asuntos de narcotráfico, la Asamblea Legislativa inmediatamente hizo así. Y el presidente de la Asamblea dijo, no, pero basta con que yo le dé trámite a eso, es puro trámite. Casi le abren un proceso político al presidente de la Asamblea Legislativa, los diputados allí, que es unicameral. Porque esto es algo en lo que hay que tener bastante celo de la función legislativa. Lo que ustedes, la Constitución le autoriza a hacer o no hacer, es a eso a lo que usted se debe. Y por eso son autónomos en esas funciones. Y eso no se negocia ni se transfiere, ni se aceptan que se le baje línea de nadie. Esa es una función de soberanía a través de ustedes que el pueblo les ha delegado. Bien, otro de los temas que tiene responsabilidades en este caso es el tema que tiene que ver con la participación de los legisladores en el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir a los miembros de las 3 altas cortes, Cámara de Cuentas, todos organismos constitucionales, de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral y el Defensor del Pueblo. Ese es un poder inmenso que tiene el Congreso, en este caso el Senado, y compartido con la Cámara de Diputados en lo que tiene que ver con Cámara de Cuentas, que es quien escoge las ternas y que se le envían al Senado para la escogencia definitiva. Bien, entonces, en cuanto al tema de la función de fiscalización, aquí hago un hincapié porque insisto, y quien les habla que ha tenido que trabajar por varios años un proyecto de ley que ojalá pueda ver la luz en la gestión de ustedes, es el proyecto de fiscalización y control político del Estado. Ese proyecto, por múltiples razones, no ha salido todavía, no obstante que tiene ya un informe definitivo, pero es el proyecto probablemente más importante porque al mismo tiempo establece el procedimiento para el juicio político, porque no hay un procedimiento establecido todavía. Ese proyecto lo contempla, pero el tema está aquí en esa función de fiscalización que tienen los legisladores, de poder pedir informes y de darle seguimiento a la ejecución presupuestaria y a los órganos públicos. Y cuando ustedes descubran ese poder y la responsabilidad que tienen a través de las comisiones de las que van a formar parte, que tienen derecho a formar parte de hasta 4 comisiones como diputados, y en el caso del Senado hasta 9, porque el número es menor de legisladores, y en la cantidad de comisiones que conforman las cámaras es de unas 41 comisiones que están asociadas a los ministerios y a las áreas de interés que tiene el Congreso de fiscalizar. Y eso implica que algunas de esas comisiones tienen responsabilidad de darle seguimiento a la ejecución presupuestaria de las diferentes instituciones públicas.
y ese poder inmenso que se tiene. Y aquí les quiero decir algo por experiencia propia. A modo de un aporte, ustedes van a vivir una realidad como legisladores cuando les corresponda invitar a un funcionario para que rinda algún tipo de explicación respecto a la inquietud que ustedes tengan con relación a su comunidad o a un tema nacional. Y hay todo un protocolo para eso. Se le invita formalmente a través de secretaría a ese funcionario con 15 días de anticipación. El funcionario probablemente pudiera alegar algún tipo de imposibilidad para ir en esa fecha y se le puede conceder una primera dispensa. Más de una primera dispensa podría ya estar el Congreso faltando a su trabajo. Ningún funcionario puede tener más responsabilidad que ir a rendir cuenta a un Congreso. Que yo no tengo tiempo. Eso le costó prácticamente la presidencia a Figueres en el 18 en su proceso interno contra Di Santis en Costa Rica. Porque él, cuando lo llamaron después de salir del gobierno, la Asamblea Legislativa le pidió para una investigación que se estaba siguiendo en relación a unos cobros que él había tenido de unas asesorías. Él se encontraba trabajando en Europa después que salió del poder. Y simplemente le dijo al Congreso: yo lo puedo mandar por videoconferencia mis explicaciones. La Asamblea le dijo: no, lo queremos aquí. Pero él temía que si llegaba a Costa Rica después no lo quisieran dejar salir. Y no fue. Algo muy parecido a lo que pasa con muchos casos de exgobernantes, al margen de los niveles de veracidad o no que pueda existir en cualquier acusación que se le haga. No fue durante 7 años. Pero volvió cuando ya el expediente había sido desestimado por el Ministerio Público y entonces quiso explicarle no a la Asamblea Legislativa, sino a los electores de su partido y al pueblo de Costa Rica cuando él pretendió entonces ser candidato presidencial de nuevo. Y el pueblo se la guardó. Usted no merece la confianza de este país. Le estuvimos pidiendo por tanto tiempo esto y usted no lo dio. Ahora quiere ser presidente y está dispuesto a hablar de lo que a nosotros ya no nos interesa. Le negaron el favor. Eso se los digo porque cuando en las cámaras se exige la visita de los funcionarios públicos o privados, que lo hace un legislador o una comisión, hay un primer paso, se le invita. Y es más bien una cortesía legislativa. Yo te invito a que vengas a explicar esto. De esa cortesía legislativa, que es una invitación consignada en el artículo 93 de la Constitución, es posible que no salgan satisfechos algunos legisladores con las explicaciones. Y eso termine en una solicitud de interpelación, que es ante el Pleno. Y lo primero es que cuando usted va, aunque sea por cortesía, a una comisión a dar algún tipo de explicación frente a una comisión de 10 legisladores o de 15 legisladores, lo primero que usted le pone sobre la mesa son 2 o 3 grabadoras. Todo lo que usted diga ahí, como funcionario, lo puede comprometer en términos civiles, administrativos y penales. Y es a eso lo que muchos no quieren someterse. Y es por eso que la misma Constitución los compele a tener que asistir. Y el legislador a ejercer esa facultad. Bueno, yo te invito. En una segunda invitación, si me hiciste plancha, es muy probable que aparezcan algunos legisladores que lo que pidan sea la interpelación. No, espérate, que esto es que nos están faltando el respeto, simplemente vamos a solicitar la interpelación del funcionario. Que él le venga a dar la explicación, ya no a la comisión, no, allá al Pleno. Y enfrentarse al Pleno, obviamente el reto es mayor, frente a todos los legisladores, donde eso se graba y tiene efectos jurídicos. Y luego de una interpelación también puede salir una moción de censura para que el funcionario sea destituido por el jefe político del funcionario. Porque en nuestro sistema, como es presidencialista, la responsabilidad política solamente recae sobre el presidente respecto a sus funcionarios. En los sistemas parlamentarios, no. En los sistemas parlamentarios los ministros son responsables de sus actuaciones en términos políticos. Y en este caso, ese es el poder que tienen ustedes como legisladores. Ustedes pueden pedir eventualmente ante unas explicaciones que no lo satisfagan la destitución del funcionario sin importar su rango, sea un ministro, un director general, el administrador de una institución autónoma o descentralizada del Estado.
Y el presidente que no tempere, en este caso, un voto de censura para un funcionario de él, sabe bien que lo que se va a abrir es un frente político con el Congreso. Le digo esto para que cuando tengan que recibir a un funcionario, no tengan que hacer lo que a veces uno mismo se ha sentido mal, que eso es que parece que llegó un cumpleaños, y fulano esto, y fulano el compañero. Olvídese, puede ser su compañero de partido, pero tenemos responsabilidades diferentes. Desde que usted es legislador, ese compañero del partido, aunque estuvo subido con usted en la patana en la campaña, cuando llegó ahí para ser interpelado o ser invitado para un tipo de investigación, en ese momento usted asume su rol de legislador y le hace todas las preguntas en función de lo que el pueblo espera, no usted. La pregunta no es para satisfacerlo a usted, es lo que usted representa. Y eso es importante tenerlo en cuenta en esas invitaciones, porque de una invitación de esa puede salir simplemente un funcionario para su casa, no ustedes. Y bien, las comisiones bicamerales se conforman con la otra Cámara. Regularmente las comisiones bicamerales se hacen con el propósito de facilitar trabajos y coordinación de ambas cámaras. Por ejemplo, los proyectos de código, leyes muy complejas, siempre es recomendable de que se den los trabajos en comisiones bicamerales a los fines de que los informes que genera la comisión bicameral sirven a ambas cámaras, y así se evita que un proyecto que a veces nace en una cámara muere en la otra porque la otra no le muestra el interés de ponerlo a caminar. Las comisiones bicamerales tienen esa posibilidad. Pasó con la ley de partidos políticos. 10 años trabajando con ellas, finalmente se asumió los trabajos para una comisión bicameral que al final no terminó conformándose como tal, aunque se propuso, porque ya el Senado había aprobado la ley de partidos cuando se hizo la propuesta de comisión bicameral. Otras urgencias obligaron a que se aprobara la ley, pero las comisiones bicamerales tienen esa característica, y es importante, que pueden producir un resultado que permita que el proyecto fluya en ambas cámaras, porque tenemos un sistema bicameral. Y quiero terminar con esta parte en cuanto a la parte de los reglamentos. Esto, que es hasta ahora, no es que sea un dolor de cabeza, es que no se ha asumido en el Congreso. Eso de conocer, estudiar y evaluar las memorias de los ministros y del estado de recaudación e inversión de la renta pública, esa es tal vez una de las responsabilidades más grandes que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque por esto es que todo presidente desde hace mucho tiempo, cuando se va, quiere recibir el visto bueno del Congreso de lo que es el estado de recaudación e inversión de la renta. Porque cuando yo como Congreso te apruebo el presupuesto, con el cual uno ve cómo se llenan los periódicos de dimes y diretes, para que finalmente se apruebe un presupuesto que es el elemento fundamental de planificación para el desarrollo nacional. Entonces, como congresista, tú me pides que te apruebe el presupuesto al Poder Ejecutivo. Entonces, la Constitución, en esa parte, el constituyente es sabio. Yo te voy a amarrar, te voy a dar el presupuesto finalmente, con todo y lo que tú vas a hacer. Pero entonces, resulta que cuando tú termines el año fiscal en diciembre 31, la Constitución te da unos plazos para que tú me traigas aquí una rendición de cuentas como Poder Ejecutivo. Y tú me tienes que decir a mí como Congreso en qué tú gastaste el dinero que yo te autoricé a gastar. Pero eso se hace con ese estado de recaudación e inversión de la renta. El presidente de la República tiene hasta el 1 de julio, antes de terminar la primera legislatura, que termina más o menos, como para el 25 o 26 de julio, la primera legislatura. Él tiene esa primera legislatura para entregar ese estado de recaudación. En otras palabras, los estados financieros del país. Déjame ver cómo fue que esto quedó. Y en ese tiempo, la Constitución sabiamente le da a la Cámara de Cuentas, que es el órgano de auditoría externa, que le sirve sus informes al Congreso, no al presidente, como era antes, le da hasta el 30 de abril para que presente sus informes al Congreso. Lo que hace la Cámara de Cuentas es presentar sus auditorías al Congreso. Esto así. Porque Cámara de Cuentas se supone que audite
todo lo que el Estado ha estado gastando durante ese año de lo que yo como Congreso te aprobé. Y es por eso que ese es el arma fundamental para el congresista evaluar lo que el Ejecutivo hizo en ese año. Mi auditor, el que audita el Estado para rendirle al Congreso su informe, eso es con lo que yo te voy a evaluar tu estado de recaudación. Lo que tú me dices como Ejecutivo que tú hiciste. Déjame ver qué me dice el auditor. Tú dices que tú invertiste en tal obra, qué sé yo, 200 millones de pesos. Déjame ver si mi auditor está de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Es ahí donde ustedes hacen ese cruce. Eso en el Congreso, en términos prácticos, nunca en la historia de la República Dominicana se ha hecho. Eso está ahí en la Constitución. Porque de ese análisis hay presidentes en América Latina que han ido a parar a los tribunales. Y por eso se busca que ese informe de estado de recaudación e inversión, recaudación, lo que tú recaudaste y lo que tú invertiste, de acuerdo al presupuesto que te aprobé, si te me saliste de ahí, yo como congresista que tengo la facultad de fiscalizar eso, ¿qué se busca políticamente con esto? El descargo constitucional, con la aprobación de ese Estado. Y eso no puede seguir siendo un matasello. Porque eso es lo que me dice a mí si realmente lo que yo te aprobé como presupuesto, tú lo invertiste o no en lo que yo te aprobé. Y la discrepancia, pues no te lo apruebo. Entonces eso tiene consecuencias no solamente políticas, sino consecuencias jurídicas. Y por eso les digo que hay que poner mucha atención en esto, en el trabajo que ustedes van a tener por delante. Señores, muchas gracias y estamos dispuestos a cualquier tipo de inquietud que ustedes puedan tener más adelante.